Muy buenos días, bienvenidos a este cuarto encuentro de SIMAPRO Home Edition, un ciclo de encuentros online con los que pretendemos ayudar a compañías y profesionales a afrontar esta crisis, a anticipar en la medida de lo posible los posibles escenarios de recuperación y también a reflexionar sobre los cambios que inexorablemente se van a producir cuando dejemos atrás esta epidemia. Hoy vamos a dedicar este encuentro al Build to Rent y en concreto la pregunta que formulábamos es si saldrá fortalecido de esta crisis. Antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un mensaje de apoyo a todos aquellos que están sufriendo la enfermedad, especialmente a aquellos que han perdido algún ser querido, también a los trabajadores y trabajadoras de todos los servicios esenciales, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, transportistas y un sinfín de profesionales que estos días nos aseguran el suministro de productos y servicios, y también un mensaje de confianza y de esperanza y de apoyo a aquellos que han sufrido de alguna manera las consecuencias económicas de esta pandemia. Sin más, vamos a comenzar. Tenemos hoy con nosotros 4 participantes de lujo que van a ser los protagonistas del encuentro. Así que les dejo a ellos. Gracias, insisto, por estar ahí. Y Rafa Valderrábano, CEO de Básico Homes, que es el moderador de la jornada, os presenta a los invitados de hoy. Adelante, Rafa, cuando quieras. Hola, Eloy, gracias por dejarme presentar al equipo que está conmigo de panelista, un muy buen equipo para unos buenos panelistas. Por un lado tenemos a Andrés Horcajada, que es el CEO de Locare, uno de los inversores más activos en los últimos días en Build to Rent. Tendremos a Esther Escapa, que es la directora de transacciones y desarrollo de Asas Investment Management, también bastante activa en los últimos meses en el tema de Build to Rent. Y tendremos a Andrés de Pan de Solaluce, director general del área de promoción inmobiliaria de Acciona. Buenos días a todos. Y antes de empezar un poco el debate, me gustaría hacer una reflexión previa antes de entrar a hablar del Build to Rent en sí. Y es, ¿en qué momento de mercado nos encontrábamos antes del COVID, antes del coronavirus? Llevábamos ya 7 años de crecimiento. Había gente que todavía daba crecimiento, había gente que decía que nos acercábamos al pic, algunos decían que ya estábamos en la curva de descenso. ¿En qué momento creéis vosotros que nos encontrábamos antes? Sobre todo para saber si el COVID detona, provoca, remata o esconde la situación de mercado que teníamos previa. Esther. Gracias, Rafa. Buenos días a todos. Yo creo que estábamos en una situación en la que teníamos fundamentales muy buenos para el producto. Teníamos una oferta que estaba poniéndose bastante a tono y comenzábamos a producir producto a buen ritmo. Quizá no exactamente diseñado para Build to Rent, pero bueno, comenzaba a haber una producción interesante y la demanda estaba muy activa. Lo que sí que yo creo que estábamos ya en un momento en el que las rentas, el crecimiento de las rentas ya no era algo con lo que podíamos contar. Estábamos, yo creo que todos los players del mercado enfrentando una situación de problemas de affordability para nuestros inquilinos y yo creo que ya estábamos todos haciendo modelos de negocio preguntándonos incluso si las rentas que estábamos firmando cada día tenían realmente, eran tan sostenibles como debieran serlo, ¿no? Para la duración que prevemos en los contratos. Y bueno, yo creo que esa era la situación. La demanda estaba muy fuerte, pero yo creo que teníamos un techo. Estábamos todos pensando cómo podíamos hacer para verdaderamente ser capaz de ofrecer producto que fuese asequible para el grupo de la demanda que está buscando unos niveles de renta que quizá el mercado no estaba ofreciendo. Andrés Horcajada, ¿en qué momento estábamos antes de...? Pues bueno, en primer lugar, igualmente buenos días a todos y quería también unirme a las palabras de Eloy en cuanto al agradecimiento y el apoyo que nos ha transmitido, ¿no? Bueno, como decía Esther, efectivamente, antes de la entrada del COVID en nuestras vidas, ¿no? Es evidente que el mercado Build to Sell estaba quizás ya en una curva no, en un momento plano,
y esa falta de demanda de ventas se había desplazado hacia el Build to Rent, ¿no? Es lo que estaba ocurriendo. Como decía Esther, probablemente en un producto que no estaba diseñado específicamente para el Build to Rent, sino para el Build to Sell, ¿no? Quiero recordar que terminamos el 2019 como alrededor de un 24, un 23, un 24. Las estadísticas no son muy fiables, pero bueno, de todo el mercado residencial destinado al Build to Rent, ¿no? Yo creo que esa tendencia que ya se vio en el 2019 es lo que el COVID va a provocar ahora que se haga mayor hincapié en esto. Es decir, creo que las ventas se van a ralentizar o se van a aplanar y el mercado de Build to Rent va, lógicamente, a subir. Andrés Pandesola Luce, dicen que el Build to Sell estaba estabilizando, se estaba aplanando. ¿Cómo era la visión que teníais vosotros antes del COVID? Bueno, yo creo que no se puede contestar con una generalidad. Yo creo que hay que regionalizar esta respuesta. El mercado no estaba actuando igual en zonas tan de altísima demanda como puede ser Madrid o puede ser Barcelona, y algunas otras ciudades, respecto a ciudades que aparentemente tenían un mayor recorrido. Luego, antes que nada, quería matizar que no podemos generalizarlo a nivel de España. Es verdad que yo creo que desde la anterior crisis hasta ahora hemos vivido una muy buena evolución y es verdad que era previsible que hubiera un periodo de tranquilidad. No me gusta hablar de la palabra estancamiento, sino de palabra tranquilidad. Y también es verdad que en términos generales existe un movimiento natural de hábitos del consumidor desde una posición muy conservadora vinculada a su inversión en la actividad inmobiliaria a una actividad a una actitud mucho más práctica de buscar en el alquiler una solución temporal pero enormemente útil para determinados periodos de su vida natural, especialmente en el primer periodo en el que se lanza al mundo profesional, y esto ya estaba ocurriendo. Creo sinceramente que es un movimiento natural y creo que la crisis que vamos a vivir y que estamos viviendo en términos generales, digo crisis macro, no estoy hablando de una crisis inmobiliaria, va a acentuar algo que era una tendencia natural, que era un movimiento del mercado, del consumidor, más de una tendencia más conservadora, pero también, yo diría, de otra etapa de nuestra vida, en la que era más propenso a invertir, a una tendencia que ya estaba existiendo hacia el alquiler. Esto ya estaba existiendo y creo que vamos a seguir viéndolo y probablemente lo vamos a ver acentuado. Perfecto. Pues volviendo al Build to Rent, antes del COVID había mucha cartera en el mercado, mucho estudio, mucho portfolio tratando de ser transaccionado, pero había realmente pocas transacciones. Algunos de los que cerraron esas transacciones están aquí hoy, como es AXA, como es Locare, también Ares cerró alguna cartera. Y al final las pocas transacciones que había, básicamente era porque los precios estaban pidiendo, normalmente eran muy cercanos al precio de vender las promociones una a una, ¿no? ¿Cómo estamos ahora en el mercado? ¿Estáis estudiando muchas cosas? ¿Hay mucho estudio en marcha, Esther? Pues yo creo que la actividad no se ha interrumpido, por lo menos en nuestra casa te puedo decir que no se ha interrumpido. Me consta que en muchas otras tampoco. Es cierto que todos queremos ofrecer a nuestros inversores un poquito más de visibilidad y en ese sentido, bueno, pues probablemente las velocidades bueno, pues quizás son más lentas y esto también está pasando de una manera generalizada. Pero el análisis sigue ahí y particularmente en el residencial creo que el interés se sostiene completamente. Yo creo que hay una convicción que es transversal también sobre, dentro de toda la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando, creo que hay un consenso sobre que el residencial es un activo que debiera contribuir a la recuperación si es que la necesitamos en la medida en la que la necesitemos, pues porque la demanda estaba fuerte y
y todo hace pensar, como decía Andrés Arcajada y Andrés Juan, pues que siga habiendo muchos motivos para que esa demanda siga fuerte y probablemente reforzada. Perfecto. Entonces, pues sigue el análisis y yo creo que por lo menos lo que nosotros estamos haciendo es integrar de una manera, bueno, pues más, con mayor hincapié, si cabe, pues las preocupaciones que ya teníamos, ¿no? Entonces, si antes de la situación que estamos viviendo ahora teníamos una preocupación sobre la necesidad de ofrecer producto asequible y de no tener que hacer análisis que nos obligasen a asumir que nuestros inquilinos debían tener que esforzarse pues, por encima del 35% sobre sus ingresos totales para pagar el alquiler, cosa que es duro de asumir, pues creo que más todavía tendremos que ser muy cuidadosos con esas funciones y cuidar mucho pues las localizaciones y las definiciones de los productos, porque creo que si el precio de alquiler era un elemento esencial, pues ahora es un elemento muchísimo más diferencial. Creo que estamos en el análisis comenzando a virar en esas direcciones. Ahora, interés, te puedo confirmar que sí y que las operaciones se siguen. Y Andrés ocasiona que las operaciones están paradas, pero se abren nuevas incertidumbres, especialmente en temas de proyectos, aprobaciones, obras. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, Rafa, por atenernos a la verdad, simplemente puntualizarte una cuestión. No es Locare la propietaria de los activos de nuestro fondo Tectum, ¿no? El fondo Tectum. Y luego la realidad es que a día de la fecha, aunque las negociaciones están muy avanzadas, no se ha producido todavía ninguna venta por parte de Tectum. Por lo tanto, bueno, esto lo digo en honor a la verdad, ¿no? ¿no? Con respecto a tu pregunta, evidentemente todo esto está afectando a la promoción de obras en curso, ¿no? Que es lo que entiendo que me estabas preguntando. Y lo que nos supone es alguna ralentización. Bueno, alguna no. Al final sabéis que pues, somos conocedores que ha habido una parada dentro de las actividades y el reanudar las ejecuciones de obra va a conllevar un tiempo, ¿no? No quiero decir que sea meses, pero sí que coger el ritmo que teníamos con anterioridad nos va a plantear la pérdida de algunos meses, ¿no? No sé, Rafa, si querías preguntarme que esto es concreto o... De los riesgos que estamos o de las situaciones incertidumbres que están hablando, por ejemplo, que comentábamos el tema de obras que se quieren reactivar, pero hay subcontratas que están en ERTE o que son autónomos que van a tener problemas. Bueno, la problemática efectivamente que sufre el sector de la construcción creo que no es ajena a la que sufren otros sectores del país, ¿no? Realmente la reanudación de la actividad conlleva problemas hasta que no esté el 100% de la actividad abierta, conlleva problemas logísticos, conlleva problemas sanitarios, conlleva problemas, como bien decías tú, de que las propias subcontratas constructoras, muchas están o han presentado ERTEs. Y bueno, yo creo que esas situaciones en los próximos meses se irán solucionando. Hoy en día, pues es verdad que es una problemática. Yo espero que en un par de meses todo esto esté resuelto. Si la situación sanitaria se estabiliza, lógicamente. Siempre estamos pensando que para el mes de junio, julio, septiembre entraremos, y lo voy a decir entre comillas, en un estado más o menos de normalidad. Digo de normalidad en el sentido con las restricciones necesarias, pero no en una situación de parálisis económico como el que ha existido y yo creo que todavía nos queda. Y Andrés Pan de Solaluz, un poco la experiencia. ¿Estáis viendo que está habiendo demoras o mayores retrasos de los que suelen ser habituales en todo el tema de aprobaciones de proyectos, con los ayuntamientos a medio gas, etcétera? Pero al final van a ser incertidumbres que para las transacciones, si se atrasan las obras, se atrasan las aprobaciones de nuevos proyectos. ¿Cómo lo estáis viendo? No, yo voy a dar una visión, no quiero decir optimista, porque en estos momentos, pero sí de esperanzadora. Primero todo, que esta situación, y cuando hablo de crisis, insisto, estoy hablando de la crisis social que estamos viviendo, de la crisis vinculada a un tema tan grave y que nos debe hacer reflexionar qué es lo que estamos viviendo. No quiero que esto genere ya el término crisis como hemos entrado en un periodo de crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis sanitaria puntual. Primera reflexión. Segundo, ¿cómo afecta esto a la construcción? Decir que no afectaba a la construcción sería falsearlo, porque la construcción ha estado cerrada
pero tampoco exageremos, ha estado cerrada 7 días. Y eso no debe de hacernos ahora replantear si la construcción va a volver y a qué velocidad va a ser capaz de volver. La construcción es una de las actividades que ha estado menos inactiva durante esta crisis. Y también quiero decir con mucho orgullo que ha conseguido, a pesar de muchas limitaciones como es el transporte, como es los materiales de los que dependes, que no están directamente, digamos, controlados por las propias constructoras, las construcciones de media han estado entre el 70 y el 80% en los periodos de actividad, lo cual es bastante resaltable como una bastante normalización. Por tanto, yo ahí no veo una paralización, veo una ralentización que la hemos vivido. Tercera cosa, ¿esto va a cambiar el mundo? Bueno, van a cambiar los hábitos. Y justamente de lo que hoy estamos hablando es los hábitos hacia una de las actividades que yo creo que van a ser hacia donde va a existir mayor tendencia, que es el alquiler. O sea, España ya vivía una irrealidad o vivía un retroceso de lo que es la media europea. Si en la media europea nosotros estábamos más o menos entre 10 y 15 puntos por debajo de la media europea en el alquiler, pero es que estábamos a una distancia casi de la mitad de lo que es esta tendencia en un mercado maduro como puede ser Alemania. Luego ya existía una tendencia natural hacia un mercado, hacia el mercado del alquiler. Creo que esta crisis, creo que esta situación que estamos viviendo, lo que sí va a generar es probablemente un mayor replanteamiento de la necesidad o la vocación de comprar una casa, el momento en el que se acomete esa decisión de comprar una casa y las soluciones alternativas. No va a haber menos necesidad de vivienda, va a haber más necesidad de vivienda. No va a haber menos necesidad de vivienda en ciudades donde ya había gran concentración, como es Madrid, como es Barcelona, va a haber mayor necesidad de vivienda. Lo que creo es que va a haber mucho mayor juego, va a haber muchísima mayor importancia en todo lo que está vinculado al alquiler, que insisto, era una tendencia natural, era una tendencia que estábamos estandarizándonos o acercándonos a la estandarización con Europa, pero todavía muy lejos de mercados como Alemania. Pero yo quiero hacer una reflexión. Si esto ya era una tendencia, ahora va a haber un momento en el que todas las economías, empezando por las economías de las familias o las economías de cualquier consumidor, va a tener que replantearse muchas decisiones. Y yo creo que una de las decisiones que se va a plantear es probablemente acentuar su predisposición hacia el alquiler. Por tanto, yo en este segmento concreto, que yo veo probablemente con la palabra optimismo. Una pregunta por fuera de este bloque para Esther y para Andrés Horcajada. ¿Creéis que se va a poder comprar más barato? ¿Se van a hacer transacciones más baratas de lo que se estaba antes del COVID en el mercado? Si quieres empiezo yo, Esther. Vale. Esta mañana nos hemos encontrado pues, con la noticia que el Fondo Monetario Internacional hablaba de que un escenario optimista la caída sería de un 8% del Producto Interno, ¿no? Ante esta situación, evidentemente, como también decía Andrés, no somos ajenos. La construcción o la promoción inmobiliaria no es ajeno al resto de los sectores, ¿no? Pero es verdad, o yo creo, y comparto también su palabra de optimismo, que no estamos en la crisis para el sector inmobiliario del 2008, ¿no? Y que probablemente uno de los sectores que mejor pueda aguantar bueno, pues esta debacle que parece que va a ocurrir sea el sector promotor y concretamente aquel que está muy vinculado al Build to Rent, ¿no? ¿Va a haber oportunidades al mercado? Entiendo que sí. ¿Va a haber oportunidades generales? No lo creo. Concretas, probablemente. No creo que se produzca una bajada como ocurrió en el año 2008 de precios. No, pero hablo más, no bajada de precios de mercado, sino no se transaccionaron muchas operaciones de Build to Rent a fondos, básicamente porque los precios que esperaban los promotores estaban muy cercanos, por no decir iguales, que el precio de venta al menudeo. Y eso dejaba que muchos inversores no invirtieran. Me refiero sobre todo a que las pretensiones de los promotores a la hora de vender la promoción para Build to Rent estarán más en lo que vosotros los inversores están buscando. A eso me refiero. Bueno, yo ahí me resulta difícil contestar
interesarte, como te decía Rafa, porque nosotros realmente somos productores, pero somos productores exclusivamente de Build to Rent, ¿no? Por lo tanto, yo no sé qué márgenes funciona un promotor, o bueno, si lo sé, no es mi competencia, qué márgenes funciona un promotor que hace un producto destinado al alquiler y luego cambia y lo destina a la, perdón, lo produce para la venta y luego destina al alquiler. Yo te hablo en general, y como digo, en general creo que los costes de construcción, los costes de suelo que ha habido y que han tenido los promotores hasta el día de fecha, el coste de los gastos accesorios, licencias y demás, están bastante tasados. ¿Pueden reducir su porcentaje de beneficio? Pues entiendo que sí, pero insisto, no creo que se reproduzca, excepto en cuestiones concretas, no creo que haya una bajada de precios de los promotores en la venta a los inversores. Insisto, porque creo que todo está ya bastante comprimido, ¿no? Esther. Yo creo que es pronto para tener una respuesta para eso. Lo que sí que puedo es constatar que la pregunta está y que verdaderamente ahora la justificación de la respuesta a las preguntas sobre los precios son los que deben, se hace muchas veces cada día. Y a veces hay que responderla también muchas veces cada día. Entonces, eso significa algo, no cabe lugar a dudas. Después, el otro elemento que tú mencionabas antes, o sea, el hecho de que ciertos productos, que se habían inicialmente definido para Build to Sell, terminen convirtiéndose en oportunidades para el Build to Rent, pues probablemente eso suceda. Y a mí me cuesta ahora mismo decirte si eso va a ser general o cómo, pues dependerá de cuánto dure esta situación y de las consecuencias que tenga. Pero sí que es algo que sería esperable, porque parece evidente que la promoción para venta se va a impactar más. Dicho esto, sí que yo creo que al final el problema de los precios en España, nuestra experiencia es que no está tan relacionada con el margen de los promotores como con el precio de los suelos. O sea, al final el sector promotor español siempre ha funcionado con márgenes muy comedidos cuando lo comparas con la misma actividad europea. En Europa, que es un poco el mercado que nosotros conocemos muy, muy bien, pues el margen en España va justo. O sea, siempre al final lo que ha tirado el precio para arriba en el producto español ha sido la subida que siempre es rápida, y que significa suelos. Entonces, pues yo también creo que dependerá del impacto de la crisis y de la naturaleza que tenga, de si es algo que realmente algo que va a ser estructurales, pues tendrá un reflejo en el precio de los suelos o no. Pero bueno, no creo que sea una cuestión de que... Lo que no veo es como los promotores reduciendo sus márgenes porque ya no veo mucho esa posibilidad y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que decía. Ojalá haya muchos propietarios de suelo viendo la conferencia y bajen los precios de los suelos, cosas, pero también lo veo complicado. Bueno, la pregunta ahora es un poco si vemos si se mantendrá la confianza de los inversores en el mercado de Build to Rent, ¿vale? Como decía antes Juan de Solaluce, todavía hay un gap muy grande respecto a Europa entre el porcentaje de la vivienda destinada al alquiler. Ha subido del 17%, creo recordar, a un 21 o 23% en los últimos 2-3 años. Pero todavía hasta llegar a ese 30% hay un gap bastante grande que algunos cifran en 2 millones de viviendas que se tienen que construir para destinarse al alquiler. Esther, ¿crees que están los fundamentales de mercado se están manteniendo? ¿Demanda? ¿Oferta? ¿Va a haber esa confianza de los inversores hacia el mercado? Como te decía antes, de una manera conceptual, el producto de vivienda en alquiler yo creo que es algo que cuenta con bueno, tanto sociológicamente por los motivos que llevamos discutiendo en esta charla, como por la constatación de la demanda que está ahí buscando el producto, pues yo creo que debiera, son los elementos más importantes para que la confianza esté ahí y se mantenga.
creo que tenemos un elemento de incertidumbre ahora que es alrededor de todas las variaciones regulatorias, y eso creo que es un tema creo que ahora mismo, bueno, más allá de la naturaleza de los impactos económicos y que estamos todos intentando seguir en tiempo real, creo que los aspectos regulatorios son los que pueden tener un impacto bueno, pues muy notable en la confianza de los inversores. Al final, sacar adelante una transacción con los mejores fundamentales, que creo que en España los tenemos muy buenos, pues sacar adelante pues durante los meses que dura una transacción, teniendo que un poco preparar o explicar a los inversores, pues a lo mejor 3 o 4 situaciones de cambio regulatorio que al final son los que van a definir la forma en la que entran los ingresos que va a generar esa inversión, pues es muy duro y al final resulta muy disuasorio para la atracción de capital. Entonces creo que eso, tanto la volatilidad y el ruido sobre cambios que puedan llegar a venir, la confusión sobre el marco jurídico que te vas a encontrar y bueno, pues la situación de inestabilidad regulatoria y las preocupaciones que eso genera, creo que es el elemento que puede de una manera más negativa, si quieres, afectar a la confianza, que por otra parte debiera estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que no sé de qué manera deberíamos buscar la forma de cuidar, porque la capacidad de sacar dinero de ciertos, incluso muchas veces no medidas concretas, ¿no?, sino la falta de conocimiento sobre la situación final que te vas a encontrar en la explotación del producto. O la incertidumbre jurídica, que los ruidos que dan del gobierno. Pero entiendo que te estás refiriendo a medidas o a temas regulatorios más generales sobre una nueva ley de alquileres, los topes a los incrementos de precios, etcétera. Déjame una pregunta, perdona, Andrés Horcaja, te la mando a bocajarro y tal. Con las medidas que está tomando el gobierno, el 11, el que hubo la semana pasada, el 11 del 2020, etcétera, ¿está transmitiendo confianza al gobierno con las medidas que está tomando? Y otra pregunta, si eran necesarias estas medidas con las iniciativas previas que ya los grandes tenedores de viviendas, como puede ser Azora, como pudo ser Tempore, como pudo ser Testa, e incluso Pectum, ya tomaron para ayudar a los inquilinos. Bueno, creo que quizás el gobierno está pecando, las medidas del gobierno están pecando de falta de claridad, ¿no? También quizás debido que con la premura que lo están realizando, premura por otra parte necesaria, no les permite una mejor redacción de muchos de los decretos, ¿no? Tenemos el ejemplo de la última orden de fecha 9 de abril, donde, bueno, se ha creado la falsa, que en mi opinión, la falsa polémica de las ocupaciones de vivienda, ¿no? Yo creo que ha tenido que salir el ministro Ábalos a desmentir esa situación, pero creo que todo esto viene determinado, insisto, por la premura con la que se están realizando, que no digo yo que no sea necesaria, ¿no? Por lo tanto, sí le pediríamos, en este caso, al gobierno, pues una mayor claridad de la norma, que sepamos mejor interpretarla y que a su vez nuestros inquilinos o los arrendatarios también pueden interpretarlas. Ahí también es importante que los medios de comunicación no transmitan en determinadas ocasiones una versión distorsionada de esas medidas, ¿no?, en cuanto al tema de los desahucios, en cuanto al tema de los... por otra parte, hablabas de las medidas que han tomado ya los grandes tenedores, ¿no? Yo creo que la actitud de los grandes tenedores ha sido ejemplar, ¿no? Casi todos, antes de la entrada en vigor del decreto o antes de la publicación del decreto 11/2020, ya implementaron medidas, en muchos casos, superiores a las que el propio decreto recoge. Y muchos de esos tenedores, además, conservan esas medidas que son superiores, insisto, a las que el decreto recoge, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sector se autorreguló, que el sector entendió que la situación que pasaban nuestros inquilinos, que son nuestros clientes, era necesario adoptar medidas de ayuda hacia ellos, de ayuda o de aplazamiento de rentas. Y bueno, el decreto quizás lo que ha venido es a homogeneizar un poco esos criterios, pero bueno, casi todas las plataformas o casi todos los grandes tenedores están implementando medidas. En este sentido, quería reseñarte, Rafa, que
nosotros, junto con, digo, Tectum, junto con La Llave de Oro y Ares, crearon ASBAL, que es la Asociación de Vivienda en Alquiler, a la que se ha unido posteriormente Tesla y AEDAS, entre otros, y que preside Joan Clos. Y nosotros le hemos solicitado ya al Ministerio una mesa de vivienda en la que podamos colaborar con ellos, primero, en la redacción de esas normas y luego, segundo, en ver cómo ayudamos a nuestros inquilinos, qué medidas son las necesarias a adoptar por parte de la Administración para ayudarnos. Perfecto. Andrés Pan de Solaluce, ¿crees que se mantendrá la confianza de los inversores en el Build to Rent? Por lo que estaba contando antes, claramente ves un cambio del Build por edades, por temas demográficos, sociológicos, hacia el alquiler. Entiendo que ves con optimismo también el tema de la inversión, de la confianza de los inversores, que se mantendrá. Yo no tengo, ahí sí que no tengo ninguna duda. Sí quisiera hacer mención a algo que ha dicho Esther antes, que coincido totalmente con ella. Ella ha dicho, cuando hablaba del modelo del promotor, ella decía, aquí el problema no está en el margen del promotor, el problema está en la carencia de suelo o del precio del suelo que está vinculado. En la ley de la oferta y la demanda ha hecho que haya muy poco suelo disponible, y eso es lo que creo que ha limitado el crecimiento natural del Build to Rent. Si hubiera habido más suelo disponible, hubiera habido más operaciones de una tendencia en las que los inversores institucionales nos están pidiendo, nos están reclamando, y nosotros tenemos que encontrar las oportunidades para compartirlos con ellos. Creo que esta situación va a dar a este mercado, justamente esta situación va a dar a este mercado una mayor agilidad. Yo sí que creo que ahora va a haber un replanteamiento desde las administraciones, va a haber mayor suelo público con predisposición a convertirse en un suelo productivo. Creo que va a haber más operaciones, va a haber más transacciones. Creo que antes yo decía que no me gustaba la palabra crisis, pero sí es verdad que esto es un huracán y que de este huracán habrá mucho árbol firme que se reforzará, pero también habrá mucho árbol débil que tendrá que tomar decisiones, y todo esto va a generar movimiento en el mercado, lo cual yo creo sinceramente que es muy sano. Yo ayer leía un estudio que hablaba de que durante este trimestre ha habido en el mundo un 70% menos de inversión institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una gran liquidez en el mercado disponible, y que esa liquidez en los próximos en el próximo semestre va a tener necesidad de buscar oportunidades de dónde destinar esa gran liquidez que va a haber en el mundo. Y ahí tienen el gran poder, lo tienen los inversores institucionales. Si nosotros como país somos ágiles, lo hacemos bien y ofrecemos estabilidad a esos inversores institucionales, creo sinceramente que España tiene una oportunidad histórica de atraer la atención de esa inversión, porque en este mercado, en nuestro mercado, existe esa demanda. Por eso yo soy muy, muy optimista. Creo que va a haber más suelo disponible, creo que hay una gran bolsa institucional y una gran liquidez con necesidades de invertir. Creo que si las cosas las hacemos bien, vamos a poder incluso reactivar operaciones que estaban mucho más estancadas, y yo veo esa esperanza justamente muy vinculada a los inversores institucionales y en concreto respecto al modelo del Build to Rent. Perfecto. Pues lo que veo con tus palabras es que parece que el Build to Rent se va a convertir en unos aceleradores de la reactivación. No sé cómo lo veis, Esther. ¿Será el Build to Rent un acelerador de la reactivación y al mismo tiempo se acelerará el Build to Rent con la reactivación? Lo que creo es que es un contribuyente positivo, de eso no me cabe duda. La capacidad de acelerarlo, considerando el peso de la economía y demás, pues no estoy segura, ¿no? Desde luego, si hablamos de inmobiliario, probablemente sí. Y desde luego que va a ser un elemento de generación de actividad económica y un contribuyente positivo, estoy bastante convencida. Con el comentario un poco que hacía antes sobre las amenazas que yo veo desde el frente regulatorio, ¿no? Pero si eso, como decía Andrés, conseguimos gestionarlo bien y un poco, conseguimos de alguna manera explicar mejor, que
es un sector que puede generar muchísima actividad económica, que puede generar muchísima generación de impuestos para las arcas públicas, porque al final en todo este ejercicio de promoción y alquiler y tenencia en régimen de alquiler que hacemos los inversores institucionales, pues lo que hacemos también es generar no solamente la riqueza y dotar del servicio que la sociedad está necesitando en ese momento, sino que además la propia actividad está generando impuestos a un ritmo muy alegre, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que si somos capaces de explicar eso mejor y somos capaces de tener un marco regulatorio más o menos estable y claro, pues debiéramos ser capaces de hacer una contribución muy significativa. Andrés Bocajal, también ves que va a ser un acelerador en el mercado inmobiliario. Bueno, suscribir las palabras de Esther y de Andrés en este asunto, coincido plenamente con ellos, y incidir en una cuestión que ha comentado Andrés y hemos tocado de manera muy tangencial, ¿no? Y es la necesaria colaboración de las administraciones públicas, ¿no? Como bien decía Esther, y como creo que también me explicaba antes, el problema del precio en la producción de los activos no viene determinado tanto quizás por el valor estandarizado de la construcción, sino fundamentalmente del suelo, ¿no? O de los promotores, o del margen promotor, sino fundamentalmente del suelo. Y para eso necesitamos que la administración pública ponga suelo a disposición de, bueno, yo creo que de los privados, ¿no? De la necesaria colaboración público-privada para que seamos los que produzcamos esa vivienda de alquiler con carácter asequible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si la administración pública pone los medios necesarios, aparte, como insisto, dice Esther, una mayor claridad en la regulación, podemos ser capaces de dinamizar claramente ese sector y aportando mucho a la economía. Perfecto. Andrés, con tu optimismo del futuro de los alquileres, entiendo que compartes que será un acelerador de la reactivación. No tengo la menor duda. Vamos a ver, que entramos en un periodo en el que todo se va a poner en duda, todo se va a poner en duda. Pero hay una cosa en la que todos coincidimos. Hay que reactivar lo antes posible la economía en este país. Si vemos el porcentaje del Producto Interior Bruto, España ha tenido dos grandes locomotoras. Una es el turismo y otra es la construcción vinculada sobre todo al sector inmobiliario. El turismo va a vivir un periodo de muchísima incertidumbre. Eso es una realidad y eso es muy difícil de cambiar. La gente va a tener o va a tardar en tomar decisiones de viaje. No sabemos cuándo van a estar las líneas aéreas operativas, no sabemos cómo va a ser la nueva política de fronteras. Luego, a corto plazo hay una incertidumbre en turismo y ojalá que nuestro país, que tiene una gran dependencia en el turismo, sea uno de los países que se anticipen en medidas para poder activar este sector. Pero hay un sector clarísimo, es el sector de la construcción y el sector inmobiliario, y en el que si ahora mismo existiera una vocación de las administraciones de ayudar a este sector, y ayudar no estoy hablando de subvenciones, estoy hablando de recibir atención, estoy hablando de que las administraciones agilicen todos los procesos administrativos en las aprobaciones de licencias. Estoy hablando de ese tipo de iniciativas. Estoy hablando de la estabilidad que necesita el inversor institucional para apostar en España, de un campo regulatorio que les dé tranquilidad. Creo que si hacemos las cosas bien, creo que este es un sector en el que en muy poco tiempo pudiéramos ver de nuevo el impulso que siempre ha generado en nuestro país y volver a lo que ahora mismo es prioritario, que es reactivar nuestra economía en el mayor corto plazo posible. Eso para los promotores, yo no lo voy a negar, que están muy enfocados en el build to sell, pues existe una gran incertidumbre que va a ocurrir con ese mercado. Y sobre todo, existe un gran decalaje de tiempo en el que tú inicias una promoción al que puedes tener la constancia de cuál va a ser la respuesta del mercado, lo cual es totalmente contrario en el build to rent, porque tú desde el día 1 que tú inicias incluso la conversación con un partner institucional, tú tienes perfectamente, puedes proyectar el resultado de esa inversión y puedes prever exactamente cuáles son los hitos de los retornos de esa inversión. Por tanto, no tengo la menor duda. Hay que apostar por nuestro sector, ahora más que nunca, y dentro de nuestro sector va a ganar muchísimo protagonismo el build to rent. Lo que es importante es que al final las administraciones se dan cuenta que somos parte de la solución al problema habitacional y que podemos ayudar donde no está llegando la inversión pública
a poner viviendas a disposición, la parte privada con inversores institucionales, como decía Esther, muchos de ellos fondos de pensiones o compañías de seguros. Al final, si nos ayudan, desde luego podemos contribuir mucho. Dejadme cambiar un poco la siguiente pregunta, y es si va a haber un antes o un después respecto con el COVID. Y me gustaría focalizarlo en varios temas. Estamos todos ahora confinados en casa, trabajando, la convivencia, se cogen elementos que habían casi desaparecido como las terrazas, valor, etc. ¿Tú crees, Andrés Horcajada, que va a haber cambios en cuanto al diseño del producto, en cuanto a lo que la gente está pidiendo? Bueno, nosotros hacemos una tipología de vivienda muy estricta, ¿no? Que es vivienda asequible. Eso nos lleva, evidentemente, a que hacemos unas viviendas de un tamaño más bien reducido, ¿no? 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, y por lo tanto es difícil innovar en unas superficies como 70 metros cuadrados. Pero evidentemente yo creo que la innovación o la adaptación o las enseñanzas que nos está dando esta pandemia deben de reflejarse no solamente en cómo organizar las superficies de una vivienda, ¿no? Sino cómo dotar al inmueble en su general con mayores redes de electrificación, con mayores coberturas de wifi, con mayor capacidad, probablemente de que en edificios destinados al alquiler tengamos zonas de coworking, adaptándolo de otra forma, ¿no? Y más que pensando, como teníamos originalmente en una habitación, pues que puede tener 4 metros o que puede tener 5, que sirva de estudio, pensando en cómo adaptar la vivienda a las nuevas tecnologías. Tenemos en cuenta que ahora con un portátil uno puede trabajar, lo estamos haciendo casi todos desde casa, cada uno donde puede en una habitación, y tampoco creo que hay grandes limitaciones, ¿no? Es decir, estoy pensando más en adaptar. Andrés. Andrés. Vale. La conexión, además precisamente hablando de mejorar las conexiones, nos ratifica con un hecho la mejora. Esther, te reboto a ti la pregunta. ¿Tú crees que va a haber cambio en el diseño del producto? Y luego también una cosa que comentábamos anteriormente. ¿Tú crees que va a haber cambios en cuanto a alquilar en una promoción para alquilar versus alquilar una promoción de comunidad de propietarios? Bueno, para la primera pregunta, verdaderamente no sé si tengo mucho una respuesta. Yo la verdad es que a mí ahora mismo no me parece evidente que una situación como la que estamos viviendo vaya a generar cambios sociológicos tan importantes como para per se impactar al diseño de la vivienda. Yo creo que había tendencias que todos están viendo relacionadas bueno, pues con la posibilidad de en los proyectos de viviendas pues incluir ciertas zonas con cierta flexibilidad que permitieran a lo mejor convertirse en espacios de trabajo, y es una tendencia que ya estaba y que pues puede salir en un momento determinado reforzada, pero a mí la verdad es que ahora mismo cuestiones de cambio de diseño me parece difícil decir que eso bueno, pues, vaya a ser un elemento un poco como que desencadene un cambio tan profundo. Aunque es verdad que bueno, pues que esta situación ha demostrado que se puede trabajar de una manera sostenible desde casa durante un cierto periodo de tiempo, y que las cosas no se paran, sino todo lo contrario. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que es un tema que de nuevo ya nosotros teníamos absolutamente contrastado previamente, ¿no? A los inquilinos les gusta estar en un edificio que se configura como un elemento 100% destinado al alquiler. Y les gusta porque es verdad que muchas veces eso viene relacionado con, bueno, pues con cierta la posibilidad de disfrutar de ciertos servicios adicionales, pero fundamentalmente les gusta porque es la señal de una gestión profesional del producto en alquiler que ellos al final están utilizando. Entonces saben, bueno, pues que cuando hay un edificio que está 100% destinado al alquiler, lo que hay detrás es un profesional del alquiler
pues que tiene personas destinadas a solucionar los problemas cuando estos surgen de una manera rápida, y que no tiene una relación en la que el que le da el producto en alquiler pues se dedica a otras cosas y tiene otras prioridades que probablemente pues la solución de los problemas de su inquilino. Entonces, para nosotros eso es algo que teníamos muy constatado, que un inquilino en igualdad de condiciones prefiere irse a un producto en el que el 100% del edificio está en alquiler que a una situación de otro tipo. Probablemente esto se fortalezca, pero para mí no es algo que sea particularmente nuevo ni directamente relacionado con la situación que estamos viviendo. Perfecto. Andrés, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, es que yo cuando le oía a Esther, que coincido 100% y también con lo que está diciendo Andrés, es que Esther es una de las personas que en este país, desde su institución, ha promovido ese cambio. Es decir, la apuesta de Axias por un producto segmentado, diferenciado, evolutivo, apostando por la innovación, apostando por zonas comunes. Pero es que pensemos una cosa, de toda la masa de producto hoy en alquiler, solamente el 5% está en manos de profesionales, de gestores profesionales. Por eso Esther habla en primera persona porque conoce muy bien ese producto, conoce muy bien esa tendencia porque es una de las promotoras de esa tendencia. Pero en el mercado, yo creo que a la pregunta general, si va a haber un cambio o un replanteamiento, yo creo que sí, en muchas cosas. Yo creo que más que estrictamente en la tipología de viviendas, que también, yo sí que creo que va a haber un replanteamiento sociológico. Hemos aprendido que podemos trabajar desde casa. Hemos aprendido que podemos ser eficientes desde casa. Hemos aprendido que hoy estamos en un foro que en condiciones normales tendríamos la suerte de estar sentados y de haber tomado un café juntos, pero esto se puede hacer gracias a los que lo estáis organizando. Estamos aprendiendo muchas cosas que yo creo que va a haber replanteamiento. Yo creo que va a haber un replanteamiento en el mercado de oficinas, en cómo entendemos la necesidad de un espacio físico de oficinas. Creo que va a haber un replanteamiento en entender la eficiencia de poder trabajar desde casa. Y por tanto, creo que vamos a revisitar cuáles son las necesidades que debe tener una casa para poder ofrecer esta complementariedad. En la profesionalidad de los gestores del mercado de alquiler ya está eso muy pensado. Pero quiero incorporar no solamente en el área de innovación una tendencia. También quiero hablar de otra tendencia. Creo que este momento histórico que estamos viviendo nos va a hacer replantear, que es en el área de la sostenibilidad. Muchos decíamos que la sostenibilidad, nosotros como Acciona somos una bandera de la sostenibilidad, pero sí había muchas voces que hablaban de que los efectos de acometer medidas para la sostenibilidad son muy largoplacistas. Pues hemos visto que no son tan largoplacistas. Hemos visto que en un momento que la vida se ha tenido que parar, que las industrias han tenido que bajar, que las industrias emisoras de carbono están en cero. Hemos visto que hay menos aviones o casi no hay ningún avión y de repente hemos visto una primavera, por lo menos en nuestro país, espectacular. Hemos visto un abril que desde el año 2008 no veíamos. Hemos visto que los animales vuelven a ser protagonistas de la naturaleza. Con lo cual, yo creo que vamos también a concienciarnos en la enorme importancia que debemos todos, sin excepción, incorporar y valorar que es la sostenibilidad, desde luego, también en el sector inmobiliario. Perfecto. Volviendo antes o después, veremos entonces más transacciones durante los próximos meses en el mercado. Esther, como activa inversora. Bueno, no lo sé. Yo creo que es una pregunta más para divinos que para inversores, pero Tú manejas los fondos para... A mí, pero yo confío en que veremos, en que seguiremos viendo transacciones y además lo que sí que creo que puedo decir es que cuando comencemos a ver transacciones, muchas serán residenciales y serán para Build to Rent. Eso sí que en el momento en que las transacciones se produzcan, creo que habrá muchas transacciones residenciales. Eso sí. Perfecto. Andrés Cajada, que ya te he recuperado justo cuando... Perdonadme que se ha caído. No te preocupes, pero además ha estado muy bien porque se ha ejemplificado perfecto lo de mejorar los sistemas, el tema de las... como estamos hablando con el diseño. Veremos un importante aumento de transacciones a la vuelta del COVID.
dado que... Si Esther no es capaz de decirlo, yo menos, ¿no? Yo me remito a sus palabras, no sé. Yo supongo que sí. La tendencia natural, ahora hablando en serio, es que tiene que serlo así. Perfecto. ¿Y Andrés Pan de Solaluce? Yo no sé, tiene razón Esther, o sea, esto es más una contestación para alguien con una buena bola de cristal. Pero lo que sí seguro que vamos a ver es mayor interlocución. Yo antes veía un bloqueo por la carencia de oportunidades. Yo creo que ahora vamos a tener muchas más restricciones macroeconómicas, pero en cambio creo que va a haber muchas más oportunidades sobre las que podamos analizar, hablar, estructurar e impulsar. Que seamos capaces de hacerlas o no, depende de muchas cosas. Depende de la capacidad macroeconómica a la que todos nos vamos a enfrentar. Pero insisto, va a haber muchas más oportunidades de las que podamos hablar en los próximos meses de las que ha habido en los últimos meses. Perfecto. Pues ya nos estamos acercando un poco al final de la charla. Además, tenemos un tiempo que nos han pedido para responder a preguntas que nos pueda dirigir el público. A modo de grandes conclusiones, y aquí os pido por favor también vuestra aportación, vemos en general que el mercado del rent vino antes de la crisis para quedarse, que en el fondo está reflejando claramente un cambio demográfico, un cambio económico de demanda de compra por un tema de edad, por un tema de situación económica, un tema de alquiler, que sigue habiendo un interés institucional importante para invertir en este mercado, siempre y cuando se despejen los nubarrones de la teórica normativas que nos amenazan o que puedan salir, pero que despejados esos nubarrones va a seguir habiendo esta inversión. Hay gran liquidez en el mercado y que algo del COVID se nos va a quedar en cuanto al diseño del producto, bien sea por la tecnología, bien sea por la sostenibilidad. No sé, para mí son quizá las principales conclusiones de esta charla. No sé, Esther o los dos Andréses, ¿alguna conclusión por vuestra parte? Bueno, no, yo coincido con tu resumen. Andrés. Perdón, Andrés. No, perdóname. No digo que coincido totalmente con el resumen de Rafa. Yo creo que está muy bien resumido lo que hemos hablado en este debate. Esther o Andrés. Esther, por favor. Pues nada, a mí me gustaría hacer que es un tema que ya hemos dicho, pero quizá por remarcarlo de manera específica, que la importancia de ofrecer producto de buena calidad a precios más asequibles creo que va a ser una necesidad que va a ser primordial. Creo que es un tema que va a ser el primero de la lista de una manera mucho más evidente en muchísimos más casos. Entonces creo que a lo mejor es una conclusión a sacar, que no podemos seguir sujetando nuestros racionales de inversión en previsiones de subida de renta, sino todo lo contrario. Necesitamos dar a los inquilinos producto que sean capaces de pagar y además de pagar eso, sean capaces de pagar el resto de cosas que tienen que pagar. Creo que eso es lo más importante y la prioridad de eso creo que crecerá así. Andrés. Pues para cerrar esto de una manera optimista, bueno, totalmente de acuerdo con Esther y con Andrés, y yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad clara, histórica, diría yo, de, trabajando conjuntamente con las administraciones públicas, de promover un parque de vivienda en alquiler asequible, a semejanza de otros países, como te he comentado, como Alemania, Austria y otros, y creo que es el camino, y en eso tenemos que trabajar, y yo creo que ahí es donde se van a generar las grandes oportunidades. Perfecto, yo no sé, Eloy, para las preguntas, si hay preguntas y... Sí, tenemos bastantes preguntas, como siempre. He intentado hacer un ejercicio de agrupamiento mientras estabais hablando y pido por anticipado disculpas si no consigo reunir todas las sensibilidades. Voy a empezar por una relacionada con el urbanismo y la tramitación urbanística. Juan José de Gracia, el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, que nos está escuchando, que nos está viendo, comenta que la Comunidad de Madrid, como sabéis, va a modificar la ley del suelo y que quizá esto pueda ser un buen momento para impulsar al sector inmobiliario. Y pregunta si creéis que este tipo de medidas pueden ayudar a tener una salida ordenada de la crisis. También
otros espectadores han comentado en torno a este mismo tema si os constaba o teníais noticias de que se puede impulsar algún tipo de reforma que agilice la tramitación urbanística en general en el periodo post-crisis. Yo no sé. ¿Quién quiere coger la pregunta? Pues lo dejo a vuestro criterio. Bueno, pues si quieres, Rafa, contesto yo rápidamente. Vamos a ver, yo creo que es absolutamente necesario, como decía antes, la colaboración de las administraciones públicas, pero no solamente por parte de la Comunidad de Madrid mediante la modificación de la ley del suelo, que por otra parte aprovecho para decir públicamente que tiene que ser adaptada no solamente respecto a parámetros urbanísticos, sino a parámetros, por ejemplo, de plazas de garaje que afectan a las viviendas. Es decir, si vamos a un sistema de sostenibilidad, de menor tráfico, no tiene sentido en algunos sitios que a esta tipología de vivienda nos carguen con un número de plazas que luego se las tenemos que repercutir al inquilino y que encarece igualmente el alquiler, ¿no? Por poner un ejemplo concreto. Además de las modificaciones que se establezcan en la ley del suelo, es necesario que desde la Administración del Estado se tome en consideración el IVA que afecta a estas operaciones, ¿no? Entre otros. Y luego, evidentemente, el tiempo de tramitación de las licencias es algo que ya era inasumible y lo que esperamos es que, bueno, se reduzca. Yo por mi parte me gustaría insistir en la primera parte que decía Andrés. Es decir, hay muchas cosas del Build to Rent que lo están encareciendo. Se pueden hacer viviendas mucho más asequibles y uno de los elementos más importantes es el tema de los parking. O sea, mucho de la edificación, la gente cada vez prefiere alquilar coche en el sentido de alquileres por horas, este tipo de cosas. Y el coste de hacer un parking parece que no, pero la obligatoriedad de tener cada vivienda, un parking, que muchas veces el inquilino no tiene coche y no lo quiere alquilar, está encareciendo notablemente varios de los proyectos que nosotros hemos estado analizando. No sé si hay más preguntas, Eloy. Y tengo otra pregunta de Miquel Echevarren, el CEO de Colliers, que también nos está escuchando esta mañana, en la que nos dice que si pensáis que hay una percepción de riesgo de los inversores frente a la situación previa a la crisis, por lo que él denomina la habitual obsesión del gobierno de discriminar a los grandes tenedores de vivienda. Esa es la primera pregunta que formula. También se interesa por vuestra opinión en un escenario por crisis, si se van a abrir los fondos a invertir en Build to Rent en mercados distintos al de Madrid o otras grandes ciudades. No sé qué pensáis. Esta es una pregunta referida a qué otras ciudades son atractivas para invertir en Build to Rent, que también se ha repetido por parte de otros espectadores, así que también os lo traslado de esa manera. Pues ahí sí, por la labor que hacemos en básico de asesoramiento de fondos, que tenemos varios clientes, yo lo que sí puedo deciros es que se están abriendo a otras ciudades. Los precios de Madrid y Barcelona en general, y ya en segunda línea venían bastante fuertes Málaga, Valencia. Estábamos empezando a encontrar unos precios bastante difíciles para un inversor comprar. Y lo que sí se están abriendo mucho a ciudades, déjame llamarlo, Tier 2, como puede ser un Vigo, como puede ser un Almería, como puede ser un Sevilla. Sí se está abriendo este interés por segundas ciudades españolas, porque al final, como decía Andrés, el mercado del alquiler ha venido, el mercado del alquiler se va a quedar y se va a dar en toda España. Es decir, cierto que podrá ser más fácil comprarte una casa en Almería, o probablemente el acceso a la compra de vivienda en Almería será antes, pero que Almería o Vigo o Sevilla necesitan un mercado de alquiler, eso seguro. No sé. A mí me gustaría también matizar. Me encantaría decir que sí. Me encantaría decir que se está expandiendo o que se estaba expandiendo a otras ciudades. Pero no es la verdad y la realidad. Y luego Esther, que analiza cada una de las opciones donde ella cree que puede haber vocación inversora, pues me podrá corregir. Pero yo sí, sinceramente, creo que no es lo mismo ver la concentración que hay, sobre todo de jóvenes que están accediendo a los primeros trabajos en ciudades de gran concentración o de gran atracción profesional, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona. Pensemos una cosa, del mercado de alquiler, si lo ves por segmento de edades, es totalmente distinto. Entre las personas que tienen menos de 30 años, el 50% vive ya en alquiler. Ahí ya estamos en medias alemanas, ni siquiera en medias europeas.
El mercado, existe en España todavía una excesiva dependencia geográfica a la hora de iniciar una vida profesional. Existe excesiva movilidad y existe demasiada dependencia de las grandes urbes para iniciar vidas profesionales. Esto hace que la concentración y la atracción de nuevos profesionales que tiene Madrid, que tiene Barcelona, que tiene Valencia, que tiene Bilbao, no es lo mismo que la que pueda tener otras ciudades. A mí me encantaría ver que esta tendencia empieza a llegar a otras ciudades, pero por una realidad, ya no solamente por la imposibilidad de comprar una vivienda, sino por las ventajas de alquilar frente a comprar, que también existe. Hay muchas personas, hoy la movilidad profesional nos hace ser tener muy poca previsión de dónde voy a estar dentro de 3 años, incluso en qué país voy a estar. Y ahí la solución se llama alquiler. Hoy, en buscar una residencia definitiva cerca de los puestos de trabajo es difícil y es caro. Y la solución se llama alquiler. Hoy existen muchísimas opciones de estar en una ciudad, con muchísimas opciones de movilidad en distintas opciones. Nosotros en Acciona hemos apostado también por esa tipología de movilidad. Es muy cómodo estar en una ciudad, no tener dependencia del coche, y esa solución que te da, esa autonomía que te da el poder decidir cuándo, dónde y a qué zona moverte sin depender de un coche, esa solución también te lo da el mercado de alquiler. Pero quiero ser realista. La velocidad de entrada del mercado de alquiler va a una velocidad totalmente distinta dependiendo de qué ciudad estamos hablando. Hay una pregunta que quizás sea un poco más complicada de responder, pero hay muchos espectadores que nos preguntan por el tema de los precios de compra para los inversores. Yo formularía la pregunta que nos ha llegado por varios de los espectadores diciendo, bajo vuestra opinión, ¿cuál es el precio objetivo que un inversor en Build to Rent busca en relación con el precio de venta de lo que sería una promoción convencional destinada a venta? No sé si os pongo una pregunta difícil sobre la mesa, pero hay bastante interés en este tema. Voy a intentar dar algún tipo de respuesta. La verdad es que lo que a lo mejor puede ser interesante explicar es que verdaderamente lo importante para un inversor en Build to Rent no es tanto la relación que tiene el precio del producto que está comprando con el precio que ese producto tendría para si se vendiese al usuario finalista, tanto como con la cantidad de dinero que ese producto va a ser capaz de generar en alquiler, ¿no? Entonces, aunque el concepto de descuento sobre el precio del venta al minorista pues es algo que es la forma en la que muchos actores del mercado se plantean esa pregunta e intentan buscar respuesta, la realidad es que la respuesta de a qué precio tiene sentido estructurar una operación de Build to Rent está relacionado con la renta neta real que ese producto sea capaz de generar una vez invertido, ¿no? Entonces, si esa renta neta va a ser la misma o va a ser más grande o va a ser más pequeña en los próximos meses, pues es una pregunta que nos tenemos que formular y que nos tenemos que formular con más cautela, eso seguro, pero bueno, lo que sí que, entonces, ese es el comentario relevante. ¿Cuánto puede generar en renta este producto? Si la renta neta que genera pues está en algún entorno razonable, pues no sé si puede ser el 4 o puede ser el 3, pero tiene un valor razonable, pues la operación se estudia y es irrelevante cuánto descuento supone sobre la venta al minorista, al comprador finalista, porque tú no lo vas a explotar así y no tienes intención de venderlo al minorista. Te interesa saber cuánto es capaz de generar como renta en el largo plazo. Y respecto al interés por las ciudades, sí que es cierto que nosotros estamos viendo, depende mucho de la naturaleza del inversor y a mí no me sorprende que haya inversores que les interesan, bueno, pues plazas con otro volumen poblacional,
pero lo que sí que es un fenómeno que constatamos a nivel europeo es que las grandes conurbaciones siguen atrayendo población de las que son más pequeñas, y las poblaciones de segundo o tercer nivel que no son capaces de generar empleo y de generar asentamientos atractivos para la población joven en el largo plazo, pierden población de manera sostenida. Y entonces, si lo que se está planteando es una inversión a largo plazo en esas localizaciones, probablemente sea más complicado. Y además, salir a zonas, a localizaciones y generar una dispersión también tiene complicaciones en la gestión que al final, tiene un impacto negativo en la renta neta de la que vamos a hablar. Eloy, a tu pregunta de la rentabilidad para el promotor de los dos modelos, del Build to Sell respecto al Build to Rent, a mí me gustaría, Esther lo ha contestado muy bien, pero me gustaría incorporar un componente que es muy importante, que es la visibilidad, que es la garantía que te da un modelo respecto al otro. Es verdad que en momentos de incrementos de precios, el promotor más especializado en la promoción para vender, pues ha vivido esos incrementos de precio, lo cual incrementa los márgenes respecto a su previsión. Pero lo que hay otra realidad, que con la revalorización del producto en alquiler, y ahí Esther ha hecho muy buena alusión a él, también existen unas rentas más previsibles de ese producto en alquiler y por tanto se puede proyectar con mayor garantía las rentas obtenibles para un producto diferenciado, para un producto que no es commodity, para un producto que va muy dirigido a segmentos muy concretos. Y para el promotor, lo que ve en ese modelo de negocio es la estabilidad, la garantía y la relación con un inversor institucional que te quita toda la incertidumbre que existe en nuestro sector, que en momentos de alza pues vive momentos muy bollantes, pero que en ciertos momentos, y ahora es uno de ellos, se vive con una mayor incertidumbre. Por tanto, el componente seguridad, el componente tranquilidad, el componente poder proyectar tu resultado en el modelo Build to Rent es muy distinto para el promotor, que tiene que depender de unas variables de mercado que no son las de hoy, que son las de dentro de 2 o 3 años. Déjame, Eloy, avanzar un poco más en el tema de precios y ubicaciones, ¿vale? Yo lo que veo es que, evidentemente, las grandes conurbaciones como Madrid y Barcelona van a seguir creciendo y, evidentemente, la demanda está, pero nosotros desde Básico trabajamos mucho en un concepto que es ciudades que crecen, como decía Esther. Estamos buscando ciudades donde son capaces de generar empleo, ciudades donde son polos de atracción al final. Y, curiosamente, consecuencia de la crisis de 2009 al 2013, 2014, España se ha roto mucho en ciudades ganadoras y ciudades perdedoras. Te encuentras ciudades como puede ser un Vigo, Murcia, ciudades que siguen, la propia Almería, que siguen atrayendo gente porque son capaces de generar industria agroalimentaria, vehículo, industrial, etcétera. Y esto está generando que también haya esta demanda de alquiler, porque hay gente que viene, hay industrias que van a estar temporalmente y se marchan. Aquí los precios, evidentemente, no van a ser los de Madrid, que mencionaba Esther del 4% que podía comprar un inversor institucional, etc. Aquí los precios van a ser superiores y al final un inversor lo que está buscando es una serie de mix. Es decir, ojalá en algún sitio pueda comprar con una rentabilidad del 6,5 que al final me van a dar. Tengo comprando en Madrid más barato y con esto estoy sacando una rentabilidad promedio mayor. Entonces yo creo que vamos a ver, insisto, ciudades que vuelven, ciudades ganadoras, ciudades que están creciendo en población. Desgraciadamente, ciudades como Castilla, León, Castilla-La Mancha, que están perdiendo población y ahí va a ver poco atractivo. Además, va a buscar los inversores, que hay varios tipos de inversores, desde más institucional, compañía de seguros, fondo de inversión o fondo más tradicional tipo de private equity de real estate, van a ir buscando diferencias de precios y probablemente estos fondos de private equity de real estate serán los que empiecen a poner en juego o en valor estas ciudades, déjame llamarla de segundo nivel, creadoras de empleo, creadoras, atractoras de población. Muchas gracias. Una última pregunta. Pasan ya 10 minutos casi de las 11 de la mañana y tenemos que ir concluyendo, pero no quería hacerlo sin trasladaros una pregunta de un espectador que nos habla sobre si veis que en el futuro haya acuerdos marco entre inversores y constructoras en proyectos de Build to Rent para evitar en la medida de lo posible riesgos de construcción en plazos, en continuidad de la obra. Quizá Esther.
Sí, me parece un escenario plausible, ya lo era de antes. Yo creo que la necesidad de tener buenos socios es algo que siempre ha sido muy importante en el inmobiliario, la capacidad de generar relaciones corporativas duraderas y bueno, basadas en la confianza mutua y en la entrega de resultados mutuos, pues creo que es muy importante y probablemente lo vaya a ser más todavía después de esta situación. Al final, creo que bueno, pues cuando dos players tienen que enfrentarse a una situación muy complicada, pues habrá players que lo sepan hacer de manera exitosa y habrá quizá otros pues que no tengan la capacidad o la habilidad o el pulmón económico o bueno, pues no sé, la posibilidad de entregar finalmente buenos resultados. Entonces, pues yo creo que sí que es muy posible. Son situaciones que ya hemos estado viendo, pero es verdad que quizá la mayor incertidumbre o quizá la falta de viabilidad de alguno de los proyectos inicialmente pensados para ser build-to-sell, pues pueda llegar a la formación de alianzas de ese tipo y bueno, pues deberán ser bienvenidas, claro que sí. Muchas gracias. Pues Rafa, si te parece, lo dejamos aquí. No sé si queréis añadir algo o podemos dar paso a la despedida. Yo no sé si los dos Andréses, Esther, por mi parte, podríamos estar un rato más contestando preguntas, pero los tiempos son los tiempos. Pues muchas gracias. Por indirecta alusión en la última pregunta, que está vinculada a una de las actividades de mi grupo, que no es que es la actividad constructora, es que yo no puedo coincidir más con que hasta ahora ya lo era clave a la hora de elegir los partners en las operaciones del Build to Rent, es la fiabilidad, la estabilidad, la certidumbre que te da tu partner a la hora de construir y a la hora de desarrollar en tiempo y en precio una promoción. Y eso hay que tener equipos muy potentes, hay que tener equipos técnicamente muy bien preparados, hay que tener balances que te quiten cualquier incertidumbre y esto era la clave para que los inversores institucionales pudieran acometer o estructurar estas operaciones. Si lo era absolutamente imprescindible hasta este momento, en los próximos meses lo va a ser muchísimo más. Hay que saber elegir muy bien los partners, porque esto es una operación que yo creo que es una gran oportunidad, pero aquí el término certidumbre, la solidez, la garantía y el poder proyectar una promoción es absolutamente clave. Por eso es muy importante la solidez de las personas y de los actores que podamos estar en esta actividad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a despedir este encuentro. Muchas gracias, Rafael Valderrábano, CEO de Básico Homes, a Esther Escapa, de AXA, Real Estate Managers, también a Andrés Horcajada, CEO de Locare y consejero y fundador de Tectum, y a Andrés Pandes Oraluce, director general de la División Inmobiliaria de Acciona. Muchas gracias a todos. Gracias especialmente también en esta ocasión a Básico y a Tectum Global Management por su apoyo y su colaboración en la organización de este encuentro. Y recordaros que continuamos con Simapro Home Edition mañana a las 10 de la mañana, un nuevo encuentro dedicado a analizar cómo está funcionando el real estate en otros países en este momento de crisis. En esta ocasión será a las 6 de la tarde, he dicho a las 10, será a las 6 de la tarde para poder dar entrada a nuestros ponentes que se conectarán desde México, Argentina y Florida, en Estados Unidos, y también informaros de los encuentros que ya están programados para la semana que viene sobre el impacto de la tecnología en la salida de la crisis, en el sector inmobiliario, y urbanismo y ciudad en la era post-COVID. Os esperamos a todos, os agradezco que hayáis estado ahí como siempre y nos vemos en el próximo encuentro de Simapro Home Edition. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.